Vamos a saludar los próximos minutos al responsable de la Federación de Educación en Comisiones Obreras, José Ramón Barroso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tiempos complicados estos que vivimos, también evidentemente en el sector de la educación, ¿verdad? Sí, bastante, y la verdad es que, bueno, hay que agradecer que en términos generales la ciudadanía está respetando esta situación de confinamiento y que es muy difícil para las familias estar de esta manera, pero bueno, es la única fórmula que se ha encontrado medianamente viable para poder salir lo antes posible de esta situación. Está suponiendo un esfuerzo tanto para profesores como para padres de esos chiquillos y para los propios niños, ¿no? Que están viviendo una situación que ni se le imaginaban. Efectivamente, todo esto es novedoso para todos, pero evidentemente con su juventud tendrá muchos más años, esperemos, para poderlo contar a su descendencia. Bueno, hay que darse cuenta, y hablando de números, que tenemos cerca de 430.000 alumnos en estos momentos recibiendo enseñanzas a distancia. Uh-huh. Unas 35.000 personas, en este caso docentes y personal universitario de Administración y Servicios, pues se encuentran también haciendo teletrabajo y haciendo que esta educación a distancia llegue con la mejor calidad y de la mejor manera a las casas. Pero tenemos un problema también, y es que las estadísticas son las que son e impiden que estas enseñanzas se hagan realmente con equidad y que lleguen a todos los hogares de la misma manera. Y esto es un problema añadido a la situación que tenemos. Sí, porque ustedes han hecho un estudio detallado de todo lo que son los elementos a tener en cuenta en esta situación, y Canarias podríamos decir que no estaba preparada para algo así, ¿no? Sí, bueno, aquí en Canarias la brecha digital es una brecha que no es de ahora, es una brecha social y económica que en este momento se visualiza con esa brecha digital, pero que ya desde el año 2018, con los datos que tiene el Instituto Canario de Estadística, pues dejan claro cómo de los 847.936 hogares que están censados o estaban censados en ese momento en Canarias, pues más del 30% de estos hogares no tenía un ordenador en casa. Difícilmente se podrá, por tanto, recibir enseñanza a distancia si no se disponen de el material necesario. Pero también otra de las cuestiones y problemáticas añadidas es que de esos hogares cerca del 23% tampoco tienen conexión a Internet. Si contabilizamos ese volumen tan amplio de alumnado que tenemos, pues no sabríamos decir exactamente qué volumen de alumnos no tiene las condiciones adecuadas en sus hogares para poder recibir clases a distancia. Esto sin contar tampoco con las dificultades del propio profesorado, que también hay que decir que, bueno, que no todo el mundo tiene por qué disponer de ese ordenador en su casa, no todo el mundo tiene la necesidad de disponer de Internet en su casa, y que por unos motivos u otros, pues esta situación también se puede estar viviendo en los hogares de los propios docentes, que a su vez tienen que impartir esas clases a distancia al alumnado que en algunos momentos y condiciones, pues lo mismo, tampoco tienen esas herramientas en sus hogares para poder recibir esas clases. Por tanto, esto se complica de manera exponencial, y bueno, la Consejería de Educación intenta dar una salida, pero una salida que entendemos que es insuficiente con la compra y reparto de 10.000 tablets, pero que entendemos que no son suficientes, que no van a llegar de todas maneras a cubrir las necesidades de todos los hogares canarios, y que el problema pues simplemente se sigue produciendo. Y esta situación, José Ramón, en muchas ocasiones genera incluso tensión familiar, porque entiendo yo que a lo mejor están los padres haciendo teletrabajo, el que esté realizando esa labor en su domicilio, y a lo mejor coinciden horarios o generan algún tipo de incompatibilidad porque el niño también necesita el ordenador para hacer un trabajo, ¿no? Sí, bueno, precisamente de esos datos que hemos obtenido, pues solamente en un 19% de los hogares canarios existen dos ordenadores. Uh-huh. A la hora de tener que compatibilizar el teletrabajo del padre o la madre con el recibir las clases a distancia de sus hijos, y si son más de un hijo, pues también cómo lo haces para repartir durante el horario que sea necesario el poder recibir esa docencia, esas enseñanzas en su casa. La verdad que se complica bastante la situación, máxime cuando en los propios hogares esta situación de confinamiento está generando muchísimas tensiones. El tema de el paro sobrevenido, los ERTE, todas estas situaciones que se viven también de manera a lo mejor
pues más o menos dramáticas en cada uno de los hogares, según la situación que se esté viviendo, pues es bastante complicado. Y luego también hay que hacer ver y visualizar la dualidad que se le presenta al propio profesorado. Muchas maestras, muchas profesoras y profesores que se encuentran también que en el mismo tiempo que deben estar ejerciendo el teletrabajo, esa docencia a distancia, tienen que compatibilizar para poder a sus propios hijos hacer que reciban esa docencia por otra vía. Por tanto, digo que no nos hemos puesto a pensar exactamente lo que está ocurriendo, pero nosotros sí que entendemos y queremos, en este caso, agradecer a todos los profesores de Canarias el gran esfuerzo que están haciendo para que la situación más o menos se pueda llevar con cierta normalidad, con todas estas dificultades y estas diferencias que estamos viendo que existen. Además hemos conocido, nos lo han detallado ustedes, que se ha realizado una consulta sobre necesidades tecnológicas del alumnado y ustedes lo que le exigen al gobierno es que se publiquen esos datos, ¿no? Sí, efectivamente, esta fue una encuesta que ha hecho la propia Consejería de Educación, viendo las dificultades que estábamos teniendo en cuanto a esa brecha digital entre el alumnado, la familia, y esos datos se supone que la encuesta acababa la semana pasada. Lo que pedimos es que se haga público lo antes posible para poder saber exactamente en qué situación se encuentran estos hogares canarios, en qué situación se encuentra la realidad educativa a distancia en Canarias y si, de alguna manera, sin conocer, porque nadie puede conocer en estos momentos en qué día se va a poder incorporar el alumnado nuevamente a clases, si va a poder ser durante este curso o ya este curso lo debemos dar por finiquitado y comenzar a pensar en septiembre o incluso ni eso, porque ya digo, nadie sabe en este momento cuándo va a ser posible la reincorporación. Pues cuando eso sea posible, pues el tiempo que nos quede para llegar allí debemos intentar dar solución a esa enorme brecha digital que estamos viendo que existe y que esos datos que puedan reflejar esas cuotas pueden ser imprescindibles para ayudar a que esto se pueda resolver lo antes posible. Bueno, la situación es incluso hasta más compleja si fuese posible para los alumnos que se tienen que enfrentar a la EBAU, ¿no? Que están ahora mismo en una situación de incertidumbre absoluta. Sí, nosotros entendemos que, nosotros vamos a plantear en el Consejo Escolar de Canarias, que se reúne mañana, y esperemos que se tenga en cuenta en esa reunión del miércoles por parte de la ministra, con todos los consejeros de educación de las distintas comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación, pues que la incorporación, sea el día que sea, que es en lo que deberíamos estar pensando realmente, no tanto en el aprobado, en el cómo se hacen las pruebas, si se hacen a distancia o se hacen presencial. Yo creo que esto hay que darle normalidad. Una prueba de Baudi a distancia difícil va a ser, pero es que no se puede garantizar la seguridad del alumnado tal como se han venido diciendo, de que se van a hacer las pruebas el 1, 2 y 3 de julio. A nosotros nos gustaría saber cómo se va a garantizar eso si no se sabe aún cuándo vamos a salir de esta situación de crisis sanitaria. Por tanto, ¿qué medidas de seguridad se van a tener en cuenta si todavía estamos en una situación de riesgo? ¿Cómo se van a incorporar más de 4.000 alumnos, tanto en la Universidad de La Laguna como en la Universidad de Las Palmas, que son los que se presentan allí? Los de las islas no capitalinas pues son menos alumnados y bueno, pues se podrá a lo mejor repartir en un número mayor de centros y quizás se pueden guardar las medidas de seguridad, la distancia, etcétera. Pero oiga, es que estos chicos van a escribir sobre papel y ese papel, si se contamina, tarda al menos 4 días en descontaminarse de manera natural. No hay otra fórmula que yo sepa, porque si se moja o se le pone cualquier otro producto posiblemente se estropee. Por tanto, son cuestiones en las que parece que no se ha pensado y que debemos estar pensando, porque no podemos arriesgar al alumnado a ir a infectarse en un centro sin saber si se reúnen o no las condiciones sanitarias necesarias, las condiciones de seguridad imprescindibles para que no se siga contagiando a nuestra población. La verdad es que es una situación bastante confusa y muy complicada. En cualquier caso, por dar una connotación también positiva a toda esta cuestión, yo creo que las personas que no tienen hijos o que no están viendo cómo se está desarrollando esta actividad desconocen la buena voluntad de muchos profesores que incluso en los fines de semana, ya incluso realizando una labor
social y psicológica, hacen videollamadas a sus alumnos, comunican a los propios estudiantes entre ellos. Yo creo que también estamos viviendo una época muy solidaria, ¿no? Y muy bonita por parte, aparte evidentemente del esfuerzo, ¿no? Pero muy bonita desde el punto de vista vocacional y del profesorado, ¿no? Sí, hombre, nosotros decíamos y queríamos agradecer precisamente el esfuerzo y la dedicación, pues bueno, ya casi que se da por necesaria, ¿no?, en esta profesión, pero es que la gran capacidad de adaptación y sobre todo la gran imaginación que está poniendo el profesorado en estos momentos para no solamente intentar estar con el alumnado en lo educativo, sino también en lo emocional, que es una de las cuestiones que hoy en día son principales, ¿no? Sí. Démonos cuenta que todos los expertos entienden que no es el momento para estar avanzando en contenido, sino para repasar, profundizar, afianzar conocimientos, que en el fondo de lo que se trata, de todo lo que se había dado hasta el momento. Pues bueno, en esa misma línea, ahora mismo lo importante no es el estar dando nuevos contenidos, sino estar haciendo actividades que realmente coayuden a mejorar esas competencias claves del alumnado, es decir, leer mucho, ver buenas películas, ver buenos documentales, experimentar en casa, hacer otro tipo de actividades que coayuden a esa educación, a esa formación del alumno, sin que sea esto o tenga que suponer un trauma para el niño, ¿no? Que pinten, que hablen, que escuchen música, que se relacionen con su familia, con sus hermanos, con sus padres, con sus abuelos, en fin. Este tipo de cuestiones ayudan mucho más y para eso el profesorado, pues en estas situaciones, cuando observa que el alumnado está pasando momentos difíciles en su casa, pues también intenta echar una mano en esa parte emocional y ayudar a los niños a que puedan superar también esa parte que, bueno, en el fondo todos somos sensibles a esta situación que estamos viviendo y todos nos podemos venir abajo en cualquier momento. Y también hay que aplaudir, sin duda, esa iniciativa. En cualquier caso, hemos querido conocer un poco pues cuál es la situación de la educación en nuestra comunidad autónoma y le agradecemos a José Ramón Barroso desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras que haya atendido la llamada de Onda Cero. José Ramón, a cuidarse mucho y mucho ánimo. Sí, igualmente un saludo muy especial a todos los oyentes y en este sentido, pues decirles y transmitirles que quedándose en casa, pues nos ayudamos todos. Por lo tanto, nos quedamos con ese dato que hemos conocido en esta conversación. El 30% de los hogares canarios no disponía de ordenador y solo el 19% tenía 2 dispositivos en sus domicilios, lo cual complica mucho el hacer frente a esas tareas diarias por parte de los alumnos y compaginarlo también con la necesidad de los padres que vienen realizando teletrabajo. Así que mucha paciencia y mucho ánimo, como decimos siempre.